El mundo desde el aire. Montana, Estados Unidos. A continuación, desde Missoula hasta la presa Hungry Horse. Nuestro viaje empieza en Missoula, la única ciudad de nuestra ruta y sede de la Universidad de Montana. A continuación nos introducimos de lleno en el Bosque Nacional Flathead, un refugio para el bisonte, antaño en peligro de extinción. Después nos dirigimos al norte hasta el área natural de Bob Marshall, uno de los mayores logros de conservación de los Estados Unidos. Y volamos hacia el norte, atravesando la extensa cordillera de las montañas rocosas. Constituyen una división continental desde la que el agua fluye hacia el Pacífico a un lado o hacia el Atlántico al otro. Seguimos el río Flathead y llegamos a la afluencia de sus dos ramales principales. Este río nos lleva hasta la última parada de nuestro viaje, el espectacular embalse Hungry Horse y su potente presa. El estado de Montana, que recibe el apelativo cariñoso de País del Gran Cielo, ha emocionado a más de un artista y de un escritor. Fue un viaje a través del condado de Missoula lo que inspiró al poeta estadounidense Robert Bly para escribir In a Train. En él habla sobre despertarse y mirar a través de la ventana. Al darse cuenta de dónde está, le invade una gran alegría. Mientras que Bly disfrutaba de las vistas del río desde un tren de pasajeros, nosotros seguimos a este tren de mercancías por la Montana Rail Link. Esta vía férrea es crucial para el transporte de carbón, así como de grano por el continente. Serpentea por el pasillo oriental del Missoula, un valle tan estrecho que las tribus nativas americanas se enzarzaban en frecuentes escaramuzas por los bisontes. La zona estaba cubierta por tantos huesos humanos que los tramperos franceses la llamaron las puertas del infierno. Seguimos la vía férrea y el río a través de este estrecho hueco para poder echar un primer vistazo a la ciudad de Missoula. El asentamiento se fundó en 1866, pero su crecimiento se incentivó enormemente gracias a la llegada de la Northern Pacific Railway en 1883, lo que impulsó su industria maderera. Esta terminal, construida a principios del siglo XX, recibió a pasajeros por última vez en 1979, cuando Amtrak interrumpió su ruta de la costa norte a través del sur de Montana. Aunque aquí la explotación forestal desapareció hace tiempo, Missoula se ha desarrollado hasta ser la segunda ciudad más poblada de Montana. El edificio del First Interstate Center es una de las numerosas estructuras posmodernas que forman parte de un gran plan de rehabilitación. La cúpula acorazada del juzgado del condado de Missoula destaca entre los edificios del Distrito Centro. El edificio neoclásico se terminó originalmente en 1910. El juzgado es a día de hoy una de las pocas delegaciones liberales de Montana y ha hecho historia por incluir la orientación sexual en sus leyes antidiscriminación. Esta torre del reloj forma parte del Main Hall, la estructura más antigua de la Universidad de Montana. Es uno de los muchos edificios que se encuentran en esta explanada cubierta de hierba del centro del campus, acertadamente llamada el Óvalo. La universidad ha sido una fuerza impulsora de la economía de Missoula desde su inauguración en 1895. A día de hoy es la principal empleadora de la ciudad y genera millones de ingresos provenientes de acontecimientos deportivos y culturales patrocinados por ella misma. La revista Rolling Stone lo denominó el campus más pintoresco de Estados Unidos. Los sábados de otoño
25.000 leales aficionados acuden en masa a la esquina noroeste del campus para animar a su equipo de fútbol aquí, en el estadio Washington Grizzly. Es el estadio multiusos más grande de todo el estado y alberga múltiples temporadas de campeonatos de fútbol americano. Pero hoy le toca practicar en el campo al equipo de fútbol europeo. El lugar más reconocible de Missoula es la gigante letra M que asoma sobre la universidad. Los corredores y senderistas pueden disfrutar de una pista de 1,2 kilómetros que zigzaguea por la inclinada ladera del monte Sentinel. Con 11 curvas cerradas, la pista constituye un difícil acceso y se eleva casi 190 metros para ofrecer unas vistas panorámicas del paisaje de Missoula. Durante la celebración anual de la reunión de antiguos alumnos, unas luces iluminan la M para dar la bienvenida a los exalumnos al campus. Enfrente se encuentra la Blue Mountain, en el lado occidental de la ciudad. Aquí es donde encontramos el río Bitterroot y el fuerte Missoula. Establecido en 1877, protegía los asentamientos del oeste de Montana de tribus de nativos americanos hostiles. Cuenta con un diseño abierto, lo que era preferible a los fuertes amurallados de cualquier puesto militar de avanzada al oeste del río Mississippi. En la actualidad, el fuerte Missoula funciona como museo y centro del patrimonio. Este lugar tiene una importancia particular, pues alojó a una de las unidades del ejército de Estados Unidos segregadas racialmente. Creados tras la Guerra Civil, estos regimientos formados íntegramente por negros eran apodados soldados búfalo. El Museo Histórico se fundó en 1975 con la intención de conservar lo que quedaba del fuerte original. Exhibe una recopilación de 13 estructuras y de más de 25.000 objetos, como esta extraña locomotora de vapor tipo Say. Las galerías interiores contienen exposiciones que van desde la primera exploración de Missoula hasta los tiempos modernos, mientras que la zona exterior presenta estructuras originales y reubicadas. La más conocida es la alta estructura cónica llamada quemador tipi, utilizada en los aserraderos para quemar residuos. Desde la industria maderera hasta su papel como prisión, este museo aúna parte de la cultura regional durante los años de auge del fuerte. Nuestro viaje nos lleva ahora a la cordillera Mission, en las montañas rocosas. Aunque se trata de un hábitat diverso, es conocido como la Cordillera Nacional del Bisonte de Montana, el refugio que ayudó a salvar a la especie de la extinción. Antaño, entre 30 y 60 millones de estos animales vagaban libremente por Norteamérica. Pero a finales del siglo XIX, la población salvaje alcanzó un mínimo de 100, debido a un programa de erradicación patrocinado por el gobierno. Esta matanza en masa pretendía eliminar una fuente de alimento vital para los indios de las llanuras y garantizar su traslado a reservas. Cuando el bisonte se encontraba cercano a la extinción, el presidente Ted Roosevelt creó la Cordillera Nacional del Bisonte de Montana en 1908 como santuario para su conservación. Esta fue la primera vez que el Congreso autorizó el uso de fondos públicos para proteger la fauna. A día de hoy se estima que hasta 500 bisontes han hecho de esta cordillera su hogar, todo un logro para el sistema de refugios nacionales de vida silvestre. El río Flathead bordea el filo occidental de la cordillera de los bisontes. Y siguiendo hacia el norte, vislumbramos una zona del río muy conocida entre los aficionados al rafting, los Rápidos del Búfalo. Este tramo de 11 kilómetros atraviesa un cañón alimentado por una presa cercana. Este flujo extra convierte en ocasiones estas aguas en embravecidos torrentes, lo que los hace aptos únicamente para los remeros más habilidosos.
Este valle lejano deja paso a los gigantes picos del área natural de las montañas Mission. Comúnmente denominadas los Alpes americanos, este racimo de cumbres imponentes del lado oeste de la cordillera alcanza más de 2.000 metros de altura. Su punto más alto es el pico McDonald, que se eleva casi 3.000 metros sobre el valle. Esta roca se formó hace miles de millones de años. Es tan antigua que los únicos fósiles que pueden encontrarse aquí son los de plantas prehistóricas. En la actualidad, los irregulares picos están cubiertos de nieve prácticamente durante todo el año. Una confederación de tribus nativas americanas gestiona gran parte de la cordillera, representando la única de la naturaleza tribal establecida por su propio pueblo. Al hacerlo, el comité declaró: «Estas montañas pertenecen a nuestros hijos, y cuando nuestros hijos crezcan, pertenecerán a sus hijos. De esta forma y por esta razón, estas montañas son sagradas». El extenso bosque nacional Flathead continúa más allá de los picos nevados. Es una auténtica maravilla para los entusiastas del aire libre. Los más de 3.500 kilómetros de pistas ofrecen rutas para vehículos de motor, esquí de fondo, paseos a caballo y bicicleta de montaña. Enclavado en el prístino valle entre las montañas Mission y Swan se encuentra el paso Silly Swan, una ruta panorámica de 150 kilómetros junto al río Clearwater. La espesura de sauces de las márgenes del río lo convierte también en uno de los favoritos para hacer piragüismo y pescar. El río fluye hasta el tranquilo lago Salmon, una de las muchas masas de agua naturales que encontramos en el valle. Cuenta con gran cantidad de fauna y se anima a los visitantes a que busquen aves migratorias, desde porrones osculados hasta aves cantoras de los pantanos. En el extremo norte del paso se encuentra Silly Lake, una dinámica y pintoresca ciudad de la cadena de lagos del valle Clearwater. Aunque cuenta con una industria maderera local, es principalmente un lugar turístico. La población permanente de alrededor de 2.000 habitantes se dobla durante los meses de verano, cuando los residentes estacionales regresan para disfrutar de sus cabañas de montaña junto al lago de 400 hectáreas. La ciudad también es conocida por tener una de las mejores pesquerías del estado. Aquí, la trucha arcoíris se pesca varias veces al año, pero el lago alberga un tipo de lucio particularmente voraz, conocido como el Godzilla del lago Ness. Estos agresivos peces pueden agotar sus fuentes de alimento en unos pocos años. Estas bestias atraen a pescadores de lucios de todo el país que esperan atrapar a este pez que puede llegar a medir más de 1 metro de largo y pesar hasta 11 kilos. Un lugareño una vez dijo de él que era un pez con carácter. Si continuamos hacia el norte, volvemos a introducirnos en las montañas, en un terreno salvaje e imperturbado, menos accesible que su valle vecino. El área natural Bob Marshall, considerada la joya de la corona de las tierras protegidas de Estados Unidos, es la columna vertebral de las montañas rocosas. Aquí, un despliegue de cordilleras desciende hasta suaves praderas alpinas y densos bosques. Esta área natural se extiende durante 95 kilómetros por la divisoria continental, separando dos cuencas principales de Montana, la del río Flathead y la del Sun. Fue declarada zona protegida en 1964 y recibió su nombre de Bob Marshall, un guardabosques famoso por su pionero trabajo de conservación en la década de 1930.
Hoy, esta cordillera de 400.000 hectáreas es apodada simplemente el Bob y es la tercera área natural más extensa de los Estados Unidos continentales. Aunque no hay carreteras, cuenta con algunas estructuras permanentes, incluidos puestos de guardabosques y puentes para caballos. Aquí no solo están prohibidos los vehículos motorizados, sino también los mecánicos, como las bicicletas y los alas delta. A pesar de ello, o más bien debido a estas restricciones, el Bob es un popular destino de vacaciones, pues proporciona numerosas opciones de ocio, como el camping y la pesca. Con la mayor densidad de población de osos grizzly de los Estados Unidos, sin contar Alaska, el Bob ha sido fundamental para la supervivencia de la especie. También constituye un hábitat crucial para el lobo gris y el águila calva, ambos en peligro de extinción. Al elevarnos sobre las cordilleras y los picos, con la única compañía de las nubes, presenciamos el atributo casi místico que debió de apasionar a Bob Marshall. Décadas antes de que el Congreso aprobara la Ley de Áreas Salvajes de 1964, él escribió: «Cualquiera que haya ascendido a una elevada cumbre y haya contemplado desde allí un incipiente revoltijo de profundos cañones y escabrosas montañas, de pequeños lagos iluminados por el sol y negras extensiones de bosque, ha sido consciente de una cierta sensación vertiginosa de que no existen distancias ni medidas, simplemente materia sin relación, que se eleva y cae sin ninguna analogía con la geometría banal de la anchura, el grosor y la altura». Esta zona del norte es el área natural de Great Bear, al oeste de la divisoria continental. Como su nombre indica, constituye un importante hábitat de osos negros y grizzly. Aunque solo hay un puñado de lagos, hay más de 800 kilómetros de ríos y arroyos. El paisaje remoto de esta área natural ofrece toda una aventura para los senderistas más osados y habilidosos. La bifurcación central del río Flathead forma una frontera natural entre el área natural Great Bear y el Parque Nacional de los Glaciares. Tras atravesar un camino largo y estrecho, la vía navegable llega a este valle ancho y abierto, donde su curso empieza a serpentear entre praderas y laderas boscosas. Esta sección está formada por una serie de curvas aparentemente interminables y es popular entre los aficionados al rafting por sus animados rápidos. Al río se le une esta vía férrea que recorre una espléndida ruta junto al bosque de coníferas al pie de la montaña. La vía data de finales del siglo XIX, cuando se estableció un sistema de ferrocarriles que atravesaban el país. Se consiguió que esta espectacular vista fuera más accesible para aquellos sedientos de naturaleza. El Parque Nacional de los Glaciares debe gran parte de su éxito como destino turístico a la vía férrea pionera concebida por el empresario industrial James Hill, quien veía el bosque alpino como una pequeña Suiza. Hoy en día, Amtrak sigue ofreciendo un tren que circula diario llamado Empire Builder en honor a Hill. Al igual que este tren de mercancías, continúa la ruta transcontinental original de la Great Northern Railway, que se extiende a lo largo de 3.500 kilómetros, de Chicago a Seattle. Efectúa dos paradas, en las estaciones East y West Glacier, trasladando a sus pasajeros a la época dorada de los viajes en tren. Además del Empire Builder de Amtrak, al río Flathead lo acompaña una vía para otro tipo de transporte: mulas. Como la mayoría de este bosque tan solo fue accesible por pistas durante los primeros años, los guardabosques dependían en gran medida de los animales de carga.
Las pistas se diseñaron para el control de incendios, la administración, el pasto y la recreación. Debido a las restricciones presupuestarias y el accidentado terreno, se construyeron pistas en lugar de carreteras. No obstante, por lo general estas rutas se iban construyendo a medida que se necesitaban. Los guardabosques quitaban los matorrales según viajaban por los bosques. Se preferían las mulas a los caballos, pues al ser animales de carga, tenían patas firmes, eran capaces de transportar cargas más pesadas y requerían menos alimento. Los empaquetadores y sus mercancías fueron el sustento de los primeros servicios forestales. Un empleado del parque durante aquella época declaró: si un vigilante, guardabosques o bombero se queda sin tabaco, café o incluso su correo, es un ser humano insatisfecho. Las mulas transportan lo necesario para su tranquilidad de espíritu y de cuerpo. Tras cambiar su rumbo hacia el oeste en dirección al Parque Nacional de los Glaciares, la bifurcación central del río Flathead se dirige hacia el suroeste hasta que por fin se une a la bifurcación norte. La confluencia de estos dos ríos es un lugar extraordinario. Una de sus características más llamativas es la manera en que sus aguas de color azul gélido se combinan con la colorida gravilla que se acumula en el curso del río. Al rodear el terraplén, encontramos esta formación rocosa única al sur de la confluencia. Esta sección ha caído limpiamente, revelando la roca rojiza de debajo. Lo que queda es este impresionante acantilado, una de las numerosas e increíbles vistas que encontramos a lo largo del río Flathead. Y si continuamos hacia el sur por esta vía navegable, nos acercamos al final de nuestro viaje, la presa Hungry Horse. Con una longitud de 56 kilómetros que atraviesa un remoto bosque nacional, una masa de agua tan extensa como esta solo puede estar contenida por una presa igual de potente. Con 172 metros de altura, Hungry Horse fue la tercera presa más grande del mundo cuando se finalizó su construcción en 1953. Tardó 9 años en completarse. En esta presa se generan alrededor de 1.000 millones de kilovatios hora al año. Aunque su propósito principal es suministrar electricidad, el embalse y sus áreas circundantes también se utilizan para actividades de ocio. Su nombre, Hungry Horse, proviene de 2 caballos de tiro que se escaparon de su trineo durante el duro invierno de 1910. Se les encontró un mes después, hundidos en la nieve, hambrientos y débiles. Pero milagrosamente se les alimentó y recuperaron la salud. El cielo azul se enrojece a medida que el sol empieza a ponerse sobre el majestuoso paisaje del noroeste de Montana. Echamos un último vistazo a las montañas Swan y Flathead, inmersas en esta impertérrita naturaleza. Estas montañas representan la antítesis de una época en la que el cambio es constante, frecuente y tangible. Ya estaban aquí mucho antes de que los nativos americanos se asentaran a sus pies, antes de que los primeros exploradores europeos del este atravesaran sus pasillos en busca del Pacífico, antes de que se construyeran pistas y se pavimentaran las calles. El sol hace su último ademán sobre el horizonte en el país del gran cielo, oscureciendo el maravilloso paisaje a medida que el día se convierte en noche.
Un momento perfecto para terminar este viaje.